El silencio de la galaxia. Las estrellas. Eran muchas, pero ninguna respondía. A través del mar negro de la galaxia, mensajes de miedo y desesperación se movían de una estación repetidora a otra. Llevaban las voces de una pequeña raza conocida como los Keter. Sus mundos ardían, sus ciudades caían, y aún pedían ayuda. Los Keitar creían que alguien vendría. El gran consejo de mundos. Había prometido paz, había prometido unidad. Había prometido que ninguna raza jamás sería solitaria. Pero las promesas eran humo en el viento. El primer mensaje fue sereno. Describía flotas de enemigos desconocidos entrando en el espacio Katar. Pedía ayuda. Un observador del consejo, cualquier cosa que pudiera detener el avance. Pasaron los días. No hubo respuesta. Entonces salió el segundo mensaje, más nítido, interrumpido por la estática, lleno del sonido de armas. En la distancia. Imploraba refuerzos. Aún así, la galaxia permanecía en silencio. Cuando se difundió el tercer mensaje, la voz de la enviada de Keter tembló. Habló de ciudades aplastadas por el fuego, de niños corriendo por calles en llamas, de colonias aisladas una a una. Preguntó, ¿no somos parte del consejo? ¿Tan poco valen nuestras vidas? Pero su pregunta se desvaneció en el vacío. En los salones del Gran Consejo, donde 1000 voces debatieron la ley de las estrellas, ni siquiera se mencionaba el nombre de los Ktar. Los delegados lo evitaban. Sus propias fronteras importaban más. Sus propios miedos los oprimieron con más fuerza. Hablar de los Katar era asumir responsabilidad, y la responsabilidad implicaba riesgo. Así que eligieron el silencio. El silencio era más seguro. De vuelta en el mundo natal de los Katar, la esperanza comenzó a desvanecerse. Las familias se escondieron bajo tierra, escuchando el estruendo del cielo mientras las naves enemigas disparaban contra su mundo. El consejo los había abandonado. Sus supuestos aliados les habían dado la espalda. En los oscuros túneles, los niños susurraban a sus padres, ¿por qué no viene nadie? ¿Nos han olvidado? Los padres no tenían respuesta. Solo el silencio les llenaba la garganta. Entre los soldados que aún luchaban, la desesperación se hacía más pesada que sus armas. Se habían entrenado para la defensa, no para la retirada eterna. Cada día caían más camaradas, más ciudades se derrumbaban. Los mensajes seguían enviándose, codificados en cada canal, en cada frecuencia. Pero cada señal regresaba sin nada. Ni un solo mundo alzaba la voz para decir, estamos con vosotros. El enemigo lo sabía. Sus comandantes transmitían sus propias palabras por los cielos ocupados. La galaxia os ha abandonado. Nadie estará a vuestro lado. Deponed las armas y aceptad vuestro fin. Algunos Keitar querían creer que esto era una mentira, pero el silencio de las estrellas dio veracidad a las palabras del enemigo. En las ruinas de una ciudad destrozada, la enviada que había enviado la primera llamada de auxilio permanecía sentada sola. Sus ojos miraban fijamente al cielo nocturno, buscando cualquier atisbo de esperanza. Había hecho promesas a su pueblo, les había dicho que el consejo no los olvidaría. Ahora no podía volver a pronunciar esas palabras. Decirlas sería mentir. Se cubrió el rostro con las manos, sintiendo el peso de cada grito, cada vida perdida bajo su esperanza fallida. El silencio era más fuerte que cualquier arma. Aplastaba corazones antes que cuerpos. Destruía la fe antes que los ejércitos. Para los Katar, la galaxia había terminado no con fuego, sino con abandono. Y entonces, una noche, un débil pulso atravesó la estática, una señal más débil que las demás, casi ignorada. Era diferente, extraña, con un código que no usaba el Consejo ni las grandes potencias de la galaxia. Los ingenieros Ktar casi la descartaron, pensando que era ruido. Pero el pulso se repitió, firme y agudo. Reforzaron la señal y escucharon. Una voz habló. No era suave como las voces del Consejo. Era más dura, más áspera, con un filo como el de una piedra. El lenguaje se tradujo con esfuerzo, pero el significado era claro. Hemos escuchado tu llamada. No estás solo. Los ingenieros se quedaron paralizados. La repitieron. Las mismas palabras, no del Consejo ni de sus vecinos, sino de un mundo lejano que muchos consideraban irrelevante. Un mundo que se susurraba como peligroso, indómito y extraño. La voz llevaba un nombre que atravesaba la desesperación como el fuego la oscuridad. Tierra.
Nadie en los túneles de Keitar sabía lo que esto realmente significaba. La humanidad no era considerada una gran potencia. No eran vistos como salvadores. Sin embargo, en el momento de silencio, cuando la galaxia se había alejado, fue su voz la que se abrió paso. Una única promesa pronunciada con fuerza. No estás solo. La enviada levantó la cabeza. Por primera vez en muchas semanas, sintió una chispa en su corazón. No era seguridad ni victoria, sino esperanza. Y en una galaxia que solo les había dado silencio, la esperanza era un arma más poderosa que cualquier flota. El mensaje se extendió por las ciudades destruidas, por los soldados en tierra, por las familias que se escondían en los túneles. La humanidad había hablado. La humanidad los había escuchado. Y en esa promesa, los Keter encontraron una razón para seguir respirando. Una razón para mantenerse en pie. El enemigo seguía avanzando. Sus flotas seguían lanzando fuego. Pero ahora, susurros se movían en lugares secretos. La Tierra se acerca. La humanidad se acerca. Nadie sabía lo que los humanos podían realmente hacer. Nadie creía que pudieran derrotar a los imperios. Pero una verdad era clara. La humanidad había elegido permanecer donde nadie más lo haría. Y para los Keter, abandonados por la galaxia, esa decisión lo era todo. La llegada de lo inesperado. La primera nave humana que apareció en los cielos Keter no era grandiosa ni elegante como las flotas del Consejo. Era pesada, gris, con cicatrices de batallas escritas en su casco. Parecía un arma más que una nave construida con líneas rectas y bordes afilados. Para los Keter, que solo habían visto naves lisas y pulidas de las grandes potencias, este diseño les pareció extraño, casi brutal. Pero cuando su sombra cruzó su mundo en ruinas, sintieron algo que no habían sentido en semanas. Protección. La señal de la nave humana fue breve. No ofreció promesas de paz ni tratados de apoyo. Solo decía una cosa: estamos con ustedes. Las palabras fueron traducidas al idioma Keter con asperezas, pero su significado impactó como un trueno. Las familias en los túneles lloraron al oírlas. Los soldados en las líneas del frente destrozadas aferraron sus armas con más fuerza. Incluso el enviado que había perdido la esperanza se irguió. Alguien había llegado. Alguien los había elegido. El enemigo se rió al verlo. Sus comandantes observaban a través de pantallas distantes y tildaron de temerarios a los humanos. Un mundo no puede cambiar el destino, declararon. Ordenaron a sus flotas que aplastaran a los recién llegados con la misma facilidad con la que habían aplastado a los Keitar. Pero desconocían la naturaleza humana. Cuando la primera oleada de naves enemigas descendió, la nave humana no se retiró. Apuntó sus armas hacia afuera y disparó con una furia que sacudió los cielos. Los ojos de Kate se abrieron de par en par al ver las explosiones iluminar el firmamento. Las naves enemigas se desintegraban una a una. Los humanos lucharon como depredadores, no como defensores. Cada movimiento era rápido, brutal, eficiente. No luchaban para retrasar al enemigo. Luchaban para destruir. Pronto llegaron más naves humanas. Eran de diferentes tamaños y formas. Algunas construidas para la batalla, otras transportaban suministros. De ellas provenían naves de desembarco que surcaban los cielos abrasadores, llevando soldados a tierra. Los Keter observaban con asombro cómo estas extrañas figuras descendían de sus naves. Eran más altas, más pesadas, con armadura negra y acero. Sus rostros estaban ocultos por cascos, pero sus voces eran claras. Apóyenos. No los abandonaremos. Marines humanos se movían por calles destrozadas, llevando comida y medicinas, ayudando a los heridos, reparando lo que aún podía mantenerse en pie. No eran amables. Sus manos eran ásperas, sus voces agudas, pero cada acción demostraba un propósito. Un soldado levantó escombros con sus fuerzas para liberar a un niño atrapado. Otro vigilaba a una familia Keter, negándose a dormir hasta que pasara el peligro. Los Keter no entendían por qué les importaba a estos humanos. No eran aliados, no estaban sujetos a tratados. Sin embargo, allí estaban, sangrando y luchando por extraños. En cada acto, había un mensaje. La humanidad no necesitaba permiso para hacer lo correcto. El enemigo pronto se dio cuenta de que estos humanos no eran como las razas del Consejo. No se retiraban cuando eran superados en número. No rogaban por un alto el fuego. En cambio, convertían ciudades en ruinas en fortalezas. Llenaban las calles destrozadas de trampas. Usaban fuego, humo y sombras para confundir y matar. Luchar contra la humanidad no era como luchar contra el Consejo.
Era como luchar contra el mismo mundo que los había moldeado. Un mundo de tormentas, bestias y una lucha interminable. Con el paso de los días, los Catar comenzaron a luchar junto a ellos. Inspirados por la determinación humana, se levantaron de la desesperación. Los granjeros llevaban rifles. Los niños llevaban agua a las líneas. Los viejos ingenieros construían armas con chatarra. Los humanos les enseñaron no solo a luchar, sino a creer de nuevo. La enviada observó este cambio con los ojos muy abiertos. Había creído que su pueblo estaba destrozado para siempre. Cómo vio cómo el coraje se alzaba en rostros que habían estado pálidos de miedo. Fueron los humanos quienes habían encendido este fuego. Lo habían hecho no con palabras, sino con hechos. Los comandantes enemigos se enfurecieron. Sus flotas eran numerosas, sus armas poderosas. Sin embargo, esta alianza de Catar desesperados y humanos feroces no caería. Las pérdidas aumentaron. El orgullo se convirtió en rabia. Juraron que pronto aplastarían a los humanos, los exterminarían de las estrellas y demostrarían a la galaxia que ningún mundo podía enfrentarse a un imperio. Pero la humanidad no tenía miedo. Sabían que podían morir. Sabían que los superaban en número. Aún así, se mantuvieron firmes sin vacilar. Para ellos, el significado era simple. El abandono era crueldad. El silencio era traición. Si nadie más luchaba, la humanidad lo haría. Los niños Keter comenzaron a susurrar historias de sus protectores. Llamaron a los humanos guerreros de piedra. Inquebrantables, inquebrantables. En túneles ocultos, viejas canciones cambiaban, ahora con nombres humanos junto a los héroes Ktar. Incluso en la desesperación, la esperanza había cobrado fuerza de nuevo. Una noche, mientras el fuego pintaba los cielos sobre el mundo natal, la enviada se dirigió al puesto de mando de los humanos. Entró y vio a su líder, un hombre de cabello gris y ojos de acero. Miró mapas llenos de marcas rojas de flotas enemigas. Ella le preguntó, ¿por qué estás con nosotros? ¿Por qué arriesgas tanto por gente que no conoces? Él respondió simplemente sin levantar la vista. Porque nadie merece morir solo. Esas palabras se extendieron como una llama. Los soldados las repetían. Las familias las susurraban. Se convirtieron en el latido de la defensa. Nadie merece morir solo. El enemigo preparó un gran asalto, concentrando sus fuerzas para un solo golpe que pusiera fin a la guerra. Creyeron que la humanidad temería que los Catar volvieran a sucumbir. Pero cuando las primeras señales de la invasión llegaron al planeta, soldados humanos y Catar se mantuvieron unidos en las murallas de las ciudades en ruinas. No vieron la derrota. Vieron la oportunidad de demostrar que el coraje era más grande que el silencio. Y por primera vez en la historia reciente, los Ktar creyeron que podrían sobrevivir. No por el consejo, ni por los tratados, sino porque la humanidad había elegido luchar a su lado. La inquebrantable determinación de la humanidad. Los días de miedo comenzaron a convertirse en días de desafío. Donde antes los Catar solo se escondían y susurraban, ahora caminaban con la frente en alto. No era porque su enemigo se hubiera debilitado. El enemigo seguía quemando ciudades y destrozando defensas, pero la presencia de la humanidad había convertido la desesperación en fuerza. En calles en ruinas, soldados humanos y supervivientes Ketar luchaban codo con codo. Los humanos no solo traían armas, sino algo que Kate no había visto en semanas, la negativa a rendirse. Cuando los marines humanos cavaban trincheras, los Catar se unían a ellos. Cuando los humanos construían barricadas, las familias Catar llevaban piedras y acero para ayudar. Juntos, crearon muros donde no los había, escudos donde solo había escombros. El vínculo entre ellos surgió no de la política ni de los tratados, sino de simples actos de valentía. Un médico humano se inclinaba sobre una niña herida, usando suministros limitados para mantenerla con vida. Un granjero Ketar que nunca antes había disparado un arma montaba guardia junto a un soldado humano durante la fría noche. El lenguaje entre ellos era fragmentado, lleno de gestos y una traducción tosca, pero fue suficiente. Le decía al enemigo, ya no estamos solos. El enemigo, furioso por la resistencia, envió fuerzas mayores. Naves de guerra llenaban los cielos, sus cañones imponían fuego. Sin embargo, cada asalto implicaba trampas, contraataques y una voluntad de hierro inquebrantable. La humanidad luchaba como si el planeta fuera su hogar. Convirtieron cada edificio en una fortaleza, cada calle en un campo de batalla. Sus tácticas eran desconocidas para los Keter. Los humanos no luchaban como otras razas del Consejo. Estaban dispuestos a perder naves si eso significaba romper la línea enemiga.
Aceptaban el dolor, sabiendo que la supervivencia no se ganaba con la seguridad, sino con el sacrificio. Sus comandantes no exigían consuelo, sino resultados. Y sus soldados lo dieron todo sin dudarlo. Una escena se convirtió en una historia que se susurraba a través de los túneles. Un ataque enemigo había derrumbado parte de la muralla de una ciudad, dejando a decenas de civiles atrapados. Caía fuego del cielo mientras las tropas enemigas avanzaban. Un marine humano, ya herido, se negaba a retirarse. Cargaba a los niños Ktar sobre su espalda, uno tras otro, hasta que no pudo cargar más. Su armadura estaba quemada, su voz quebrada. Sin embargo, no se detuvo hasta que todos los niños estuvieron a salvo. Solo entonces cayó. El Keter lo recordaba no como un extraño, sino como un protector que dio su vida por aquellos a quienes ni siquiera conocía. La enviada observó estos momentos y sintió que su corazón cambiaba. Una vez había rogado a la galaxia por ayuda, creyendo que el poder provenía de grandes consejos y poderosas flotas. Ahora veía que el verdadero poder residía en los corazones de aquellos que se negaban a abandonar a los demás. La humanidad había devuelto no solo armas, sino también dignidad a su pueblo. Los comandantes enemigos se burlaban de los humanos en sus informes. Son imprudentes, decían. Sangran por extraños. Pronto se derrumbarán bajo su propia debilidad. Pero con el paso de las semanas, la verdad se volvió más difícil de ignorar. Los humanos no se derrumbaron. Cuanto más los presionaban, más ferozmente luchaban. Sus muertes se convirtieron en símbolos. Sus luchas se convirtieron en fuego para otros. Los Ktar, que una vez esperaron ser rescatados, ahora comenzaron a luchar con sus propias manos. Inspirados por la humanidad, se negaron a seguir siendo víctimas. A lo largo de la galaxia, observadores silenciosos observaban. Otros mundos vieron informes de las batallas, vieron cómo los humanos resistieron contra adversidades imposibles. Algunos sintieron vergüenza, otros miedo, pero nadie pudo negar la verdad. La humanidad había hecho lo que el Consejo no haría. Habían elegido defender a los abandonados. En el campo de batalla, el enemigo preparó algo mayor. Reunieron su flota más grande, decididos a exterminar tanto a los Keter como a los humanos de las estrellas. Sus comandantes juraron que este golpe final quebraría el espíritu de resistencia de una vez por todas. En el puesto de mando humano, los mapas brillaban con los movimientos enemigos. El comandante de cabellos alegres los observaba con ojos serenos. A su alrededor, los oficiales de Keter estaban codo con los estrategas humanos. Conocían la cantidad. Sabían que el enemigo los superaba en naves, armas y experiencia. Pero nadie hablaba de rendición. La voz del comandante era firme. Creen que nos rendiremos por miedo. Pero el miedo no es más fuerte que la determinación. Mantendremos la línea cueste lo que cueste. Esas palabras se extendieron como el fuego de nuevo. Los soldados las repitieron. Las familias las susurraron en los túneles. Incluso los niños resonaron. Cueste lo que cueste. Mientras la flota enemiga comenzaba a reunirse sobre el mundo, los supervivientes de Keter estaban listos junto a los soldados humanos. Sus armas eran pocas, su fuerza limitada, pero sus corazones ya no estaban rotos. La humanidad les había dado más que protección. Les había dado la voluntad de luchar. Y así, el mundo esperaba. Los cielos ardían rojos con el resplandor de los motores enemigos. El suelo temblaba mientras las armas cargaban. Sin embargo, a la sombra de las ciudades en ruinas, dos razas se mantenían unidas. Una pequeña y casi destruida, la otra feroz y subestimada. El enemigo creía estar a punto de aplastar la debilidad. En cambio, estaban a punto de enfrentarse a la inquebrantable determinación de la humanidad. La guerra que no debería haberse ganado. La noche anterior al asalto, el silencio se apoderó del mundo destrozado. Soldados, tanto humanos como Keter, descansaban en salones en ruinas y calles destrozadas, esperando la tormenta que llegaría con el amanecer. Fuegos ardían en tambores metálicos, proyectando largas sombras sobre rostros cansados. Algunos rezaban. Otros afilaban armas. Algunos simplemente se sentaban, contemplando las estrellas que una vez los traicionaron. Sobre esas estrellas, se reunía la flota enemiga, vasta e interminable, como un muro de muerte a la espera de caer. Los comandantes humanos estudiaban mapas iluminados con una tenue luz azul. Conocían las probabilidades. La flota enemiga los superaba en número 5-1. Sus naves eran más grandes, más fuertes, construidas para aplastar la resistencia de un solo golpe. Pero los humanos no planeaban luchar en la guerra del enemigo.
lucharían en la suya. El plan no era elegante. Era desesperado. Los asteroides que flotaban en órbita se convirtieron en minas ocultas. Los viejos satélites se llenaron de explosivos. Incluso las naves Qatar destrozadas fueron reconstruidas. En trampas. Cada calle, cada cañón, cada tramo de cielo se convirtió en un arma. La humanidad les había enseñado a los Qatar una simple verdad. La supervivencia no provenía de la justicia, sino de la astucia. Al amanecer, llegó el enemigo. El cielo se tiñó de blanco de fuego cuando sus naves entraron en la atmósfera. Sus voces resonaron por todo el planeta. Este es el fin. Nadie puede salvarlos ahora. Pero sus palabras ya no tenían poder. Los Tar miraron a sus aliados humanos y no vieron miedo, solo firme determinación. La primera oleada cayó sobre las defensas. Los tanques enemigos recorrieron las calles en llamas. Los soldados enemigos asaltaron las ruinas. Pero cada avance se encontró con furia. Los muros estallaron. Las calles se derrumbaron. Las trampas atravesaron. Las líneas blindadas. Francotiradores humanos atacaron desde las sombras. Los combatientes Qatar, antaño agricultores y obreros, se mantuvieron firmes con armas y manos temblorosas. El miedo habitaba en sus corazones, pero aún así lucharon. Y junto a ellos, los humanos se movían como depredadores, feroces e implacables. Arriba, los cielos se convirtieron en un mar de fuego. Naves de guerra humanas, más pequeñas pero más rápidas, se lanzaban entre gigantes. Usaban satélites rotos como escudos, asteroides como martillos. Explosiones sacudían los cielos al encenderse trampas, abriendo agujeros en las líneas enemigas. El enemigo esperaba la retirada. En cambio, encontraron caos, confusión y una resistencia que se negaba a morir. En una batalla, en las alturas, un solo fragata humano cargó directamente contra una línea de cruceros. Su capitán sabía que no había supervivencia. Embistió con su nave contra la nave insignia enemiga, detonando su núcleo. La explosión iluminó la noche como un segundo sol. Las fuerzas enemigas flaquearon, aturdidas por la locura y la valentía de un pueblo dispuesto a sacrificarlo todo. El nombre de esa nave se extendió por el campo de batalla, pronunciado en susurros y gritos. Ellos dieron sus vidas para que otros pudieran vivir. En tierra, la enviada de los Qatar luchó junto a soldados humanos. No llevaba armas, solo palabras, moviéndose a través de refugios y calles destrozadas, infundiendo valor a su gente. Cuando las familias querían esconderse, les decía que se mantuvieran firmes. Cuando los soldados dudaban, señalaba a los humanos y decía, si ellos sangran por nosotros, no caeremos ante ellos. Su voz, transmitida por radio, se convirtió en otra arma. El enemigo presionaba con más fuerza. Cada vez que los repelían, enviaban más. Distritos enteros se derrumbaban bajo el fuego enemigo. Montañas se partían bajo los bombardeos. Sin embargo, la defensa resistía. No era la fuerza lo que la sostenía, sino la voluntad. La humanidad había hecho que los Qatar volvieran a creer, y la fe era más difícil de matar que la carne. En las cámaras del Consejo, al otro lado de las estrellas, los delegados silenciosos observaban los informes con inquietud. Habían dejado morir a los Qatar, seguros de que su caída era inevitable. Ahora veían a los humanos, un mundo insignificante e ignorado, enfrentándose a un imperio y negándose a doblegarse. La vergüenza se extendió por sus alas, al igual que el miedo. Si la humanidad podía hacer esto por desconocidos, ¿qué harían por sí mismos? La guerra se prolongó durante días que parecieron años. El enemigo debería haberlos aplastado en horas. Sin embargo, cada hora les costaba naves, soldados, orgullo. La humanidad usó fuego, piedra, acero y astucia. Los Qatar, una vez vencidos, lucharon con renovado ánimo. Juntos convirtieron la desesperación en una espada más afilada que cualquier arma. Entonces llegó el asalto final. El enemigo reunió a todo lo que quedaba. Una tormenta destinada a destruirlo todo. El cielo se ennegreció con sus naves. La tierra tembló con sus armas. Por un momento, incluso la esperanza pareció frágil. Pero entonces la voz del comandante humano resonó por todos los canales, llegando a soldados y civiles por igual. Creen que no podemos ganar. Tienen razón. Pero no se trata de ganar. Se trata de permanecer firmes. Y hoy nos mantendremos firmes. Esas palabras llegaron a cada corazón. Humanos y Qatar gritaron al unísono.
No lucharon por la victoria. Lucharon por la dignidad. Lucharon porque nadie merece morir olvidado. La batalla comenzó con fuego y truenos. El enemigo asaltó cada muro, rompió cada defensa, invadió cada calle. Sin embargo, los defensores se negaron a caer. Codo con codo. Humanos y Keter permanecieron desangrándose, ardiendo, invictos. Por toda razón, la guerra no debería haberse ganado. El enemigo tenía número, poder e historia de su lado. Pero contra ellos se alzaba algo más fuerte. Una determinación que no se doblegaría. Corazones que no se rendirían. Un vínculo nacido no de tratados, sino de sacrificio. Mientras la nave insignia enemiga descendía para asestar el golpe final, los humanos prepararon un último plan, un último sacrificio. Y en ese momento, el destino de ambas razas pendía de una espada de fuego. Una posición grabada en estrellas. El último día comenzó con fuego. La nave insignia enemiga, más grande que montañas, descendió a través de la atmósfera, sus motores desgarrando los cielos. Sus armas brillaban, listas para borrar lo poco que quedaba de los defensores. Los K'tar miraron hacia arriba con terror, incluso después de semanas de coraje, incluso después de victorias nacidas del sacrificio. La visión de tal poder casi los destrozó de nuevo. Pero entonces vieron a la flota humana alzarse para recibirla. Naves destrozadas, cascos medio quemados, motores humeantes tras días de batalla. No eran muchos, pero se movían con un propósito. Cada nave se había convertido en algo más que acero. Cada una era una promesa. La humanidad había jurado no abandonar a sus aliados, y ahora cumplirían esa promesa, aunque les costara todo. El comandante de la nave humana permanecía en su puente, con manos firmes y voz serena. A su alrededor, los oficiales esperaban órdenes. Miró la pantalla que mostraba la enorme nave insignia enemiga y pronunció 4 palabras: esto termina. Con nosotros. El plan era simple, brutal. Y seguro que mataría a muchos. Las naves humanas atraerían al enemigo hacia trampas ocultas. En órbita, detonando minas y escombros. Entonces, el resto de su flota atacaría la nave insignia. Incluso si significaba sacrificio, no habría retirada. No habría una segunda oportunidad. Esta era la posición que lo decidiría todo. La batalla comenzó con truenos. Naves humanas surcaron el vacío, atrayendo fuego, serpenteando entre los escombros. Las explosiones iluminaron la oscuridad. Mientras los asteroides se hacían añicos, liberando cargas ocultas, que destrozaban los cruceros enemigos. Por cada nave humana que caía, una nave de guerra enemiga caía con ella. El vacío se convirtió en un cementerio de acero ardiente, cuerpos a la deriva y sueños destrozados. En tierra, los soldados de Keter luchaban con igual furia. Las calles que habían estado en ruinas durante semanas se convirtieron en ríos de fuego y resistencia. Luchaban no solo por sobrevivir, sino por honor. Querían que los humanos vieran que su coraje no había sido en vano. Querían demostrar que eran dignos del sacrificio ofrecido por ellos. Un guerrero cátaro, de pie sobre el tejado de un templo en ruinas, alzó su arma al cielo y gritó para que su pueblo lo escuchara. No estamos abandonados. Luchamos con la humanidad. Su voz resonó por los canales, animando, alimentando la rebeldía. Al otro lado del mundo, los cátaros repitieron el grito. Las palabras se convirtieron en su escudo. En lo alto, la nave insignia se acercaba, sus cañones desatando tormentas de destrucción. Las naves humanas se desintegraron bajo la furia. Sin embargo, incluso mientras ardían, avanzaron, negándose a retirarse. Uno a uno, se lanzaron a batallas imposibles. Un destructor embistió a un crucero enemigo. Un portaaviones destrozó su casco. Detonó sus motores para arrasar con un enjambre de casas. Cada muerte era un mensaje. La humanidad no se doblegaría. La enviada del Kate observaba desde el puesto de mando. Las lágrimas le quemaban los ojos al ver cómo las naves humanas se desvanecían en llamas. Quería gritarles que se detuvieran para salvarse, pero sabía que no lo harían. Habían tomado su decisión, y esa decisión había salvado a su pueblo. Se llevó la mano al corazón y susurró: los recordaremos para siempre. Por fin, la nave insignia humana, maltrecha y en llamas, cargó contra el coloso enemigo. Sus motores rugieron, empujándolo más allá de la seguridad. Dentro, el comandante se mantuvo erguido. Dio su última orden. Para ellos. Para todos los que quedaron solos, que esto cuente.
El núcleo de la nave detonó al impactar contra la nave enemiga. La explosión atravesó el vacío, más brillante que cualquier amanecer. La nave insignia enemiga se desplomó, se quebró y luego se partió. Sus restos ardieron al caer al cielo del planeta. Un rastro de fuego fue visible desde abajo. La flota enemiga, conmocionada y destrozada, flaqueó. Su mando se había desvanecido, su orgullo destruido. Comenzaron a retirarse, dispersándose hacia las estrellas. Habían sido derrotados, no por número, ni por armas superiores, sino por una voluntad más fuerte que la suya. Siguió el silencio. Por primera vez en semanas, los cañones se silenciaron. A lo largo de las ciudades destruidas, los supervivientes alzaron la cabeza y miraron al cielo, aún resplandeciente con los restos que caían. Habían vivido. Contra toda razón, contra toda lógica, habían vivido. Los catar lloraron abiertamente. Abrazaron a sus hijos, a sus familias, a sus soldados. Pero cuando hablaban de victoria, no hablaban solo de sí mismos. Hablaron de humanidad. Hablaron de las personas que habían llegado cuando nadie más lo hizo, que habían luchado y muerto por extraños. En los días siguientes, se extendieron las historias. Los Cater cantaron sobre la flota humana, sobre los marines que llevaron niños a través del fuego, sobre los barcos que se convirtieron en armas. Sus nombres quedaron grabados en la memoria, pronunciados con reverencia. La humanidad se había convertido no solo en una aliada, sino en una leyenda. A lo lejos, en las cámaras del Consejo, la vergüenza llenaba el aire. Los mundos que habían elegido el silencio ya no podían ocultarse. Habían observado. Habían esperado. Y fue la humanidad la que actuó. Por primera vez, los susurros de la tierra se extendieron no como una nota al pie, sino como una advertencia y una promesa. Este era un pueblo que se mantenía firme donde otros no lo harían. Este era un pueblo que lucharía por los abandonados. La enviada de los Catar se presentó ante su pueblo y pronunció palabras que quedarían grabadas en la historia. Fuimos abandonados por la galaxia, pero la humanidad nos eligió. Dieron su sangre por nosotros. Desde este día en adelante, nunca lo olvidaremos. La humanidad resistió cuando nadie más lo hizo. La humanidad nos salvó. Y así, en el silencio del espacio, donde una vez habitó la desesperación, una nueva verdad brilló con fuerza. La humanidad había demostrado que la valentía podía cambiar el destino de los mundos. Su postura no estaba escrita en tratados ni consejos, sino en fuego, en sacrificio, en una determinación inquebrantable. La galaxia había abandonado a los Catar. La humanidad había luchado a su lado. Y en ese desafío, una historia quedó grabada para siempre en las estrellas.